Hola a todos, este es un video de la Cátedra de Análisis Matemático 1 de la Universidad Nacional de La Matanza. En este caso, veremos un ejercicio de derivada en contexto. Realizaremos el ejercicio 29 de la guía número 3. El enunciado nos dice: la temperatura C de un cuerpo que inicialmente estaba a 90 grados centígrados se enfría de acuerdo con la ley, con la función C de T igual a 20 más 70 e elevado a la menos 0,1 T. Estamos suponiendo que la temperatura del ambiente es de 20 grados centígrados, donde T es el tiempo en minutos. Nos pide calcular la velocidad a la que se está enfriando el cuerpo a los 5 minutos, mostrar que la velocidad de enfriamiento es proporcional a la diferencia entre la temperatura C y la del ambiente, y mostrar que la velocidad de enfriamiento va tendiendo a cero conforme avanza el tiempo. Antes de empezar a responder, analicemos algunas cuestiones. Si graficamos la función, notamos que es una exponencial decreciente que presenta una asíntota horizontal en C igual a 20. ¿Cuáles son las variables de nuestro problema? Primero tenemos la variable t, la variable independiente, que representa el tiempo medido en minutos. La variable dependiente es c de t, que representa la temperatura del cuerpo a tiempo t, medido en grados centígrados. ¿Cuál es el dominio de esta función? Como está dentro de un contexto y estamos trabajando con tiempo, diremos que el dominio de la función es desde 0 incluido hacia el más infinito. Comencemos a responder. Nos pide calcular la velocidad a la que se está enfriando el cuerpo a los 5 minutos. Para calcular la velocidad necesitamos derivar a la función. Recordemos que una de las interpretaciones físicas de la derivada es que representa la velocidad, la tasa, la razón de cambio. Si derivamos, nos queda 0 porque es la derivada de 20, y al derivar la exponencial, el escalar el 70 queda ahí por la derivada de la exponencial, que es e a la menos 0,1 t por la derivada del exponente, que es menos 0,1. Reordenando esto, nos queda que la derivada es menos 7 por e elevado a la menos 0,1 t. Una vez que ya tenemos la función velocidad, solo queda evaluarla en 5. Notemos que nos dice directamente a los 5 minutos, que está en las mismas unidades de tiempo que la variable t. Por lo tanto, se evalúa directamente. Nos queda que la velocidad de enfriamiento a los 5 minutos, de manera exacta, es menos 7 por e elevado a la menos 0,5 grados centígrados por minuto. Y aproximadamente es menos 4,246 grados centígrados por minuto. Eso quiere decir que disminuye aproximadamente 4,2 grados Celsius centígrados por minuto. Recordemos siempre responder a la pregunta que nos hacen. Por lo tanto, la velocidad a la que se está enfriando el cuerpo a los 5 minutos es aproximadamente menos 4,246 grados centígrados por minuto. La segunda consigna nos pide mostrar que la velocidad de enfriamiento es proporcional a la diferencia entre la temperatura C y la temperatura ambiente. Primero recordemos qué significa que sea proporcional. Vamos a decir que dos variables son proporcionales, también se aclara directamente proporcionales, si existe un valor k, un escalar real, tal que la variable y es k veces la variable x. Lo que nos está pidiendo es mostrar
que la velocidad de enfriamiento es k veces la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. Es decir, debemos encontrar este valor k para corroborar que son proporcionales. Primero encontremos cuánto vale la diferencia. La temperatura del cuerpo es 20 más 70 e elevado a la menos 0,1 T, menos la temperatura ambiente que es de 20 grados, quedándonos directamente 70 por e elevado a la menos 0,1 T. Entonces tenemos que encontrar el valor k tal que la derivada, la velocidad, sea igual a k veces la diferencia que obtuvimos recién. Despejando, encontramos que el valor k es menos 0,1. Es decir, acá probamos que son proporcionales. La velocidad es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. Veamos el último punto. Nos pide mostrar que la velocidad de enfriamiento va tendiendo a cero conforme avanza el tiempo. Es decir, tenemos que estudiar qué sucede con la velocidad cuando la variable t tiende hacia más infinito. ¿Qué sucede en el infinito? Básicamente es calcular el límite cuando t tiende a más infinito de la velocidad. Para calcular esto, notemos que si la variable tiende a más infinito, el exponente tiende a menos infinito. Por lo tanto, la exponencial tiende a cero. Si la exponencial tiende a cero multiplicada por un escalar, todo este límite tiende a cero. Y así mostramos que la velocidad de enfriamiento tiende a cero conforme avanza el tiempo. Espero que les sea de ayuda. Hasta luego.